Buenas tardes televidentes, bienvenidos a Debates, programa que se emite los miércoles a las 6:30 por el canal Univalle TV. Gracias por acompañarnos. En el primer segmento hablamos sobre la gestión de Lorena Sofía Velasco al frente de la Dirección de Planeación Departamental del Valle del Cauca. En la segunda parte conocemos detalles sobre la construcción de la Central Intermodal de Transportes de Palmira con Carlos González Guzmán, gerente del proyecto. Y para finalizar, una mirada a la economía del país con Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ivette. Amigas y amigos, bienvenidos a Debates. Recuerden seguirnos por las redes sociales como Debates Televisión y véanos por los canales UNE 11740, Claro 10425, Protelco 80, Señal Abierta 25 y por la página web canal.univalle.edu.co. Veamos la entrevista de Oscar Aguirre a la directora del Departamento de Planeación del Valle del Cauca, Lorena Sofía Velasco, quien nos presenta el balance de su gestión en el 2020. Doctora Lorena Sofía Velasco, directora de Planeación Departamental, economista, administradora de empresas y aspirante al título de Magíster en Planeación para el Desarrollo. Buenas tardes, bienvenida a Debates. ¿Cómo le va? Bien, hola Oscar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación. A usted muy amable por aceptar dialogar con nuestro programa de televisión Debates. Inicialmente, doctora Lorena Sofía Velasco, ¿qué gestión, qué resultados puede entregar usted a los clientes de lo que ha hecho allí en su oficina? Bueno, lo primero fue, yo vengo del gobierno pasado también, yo era la directora de planeación en el gobierno de la doctora Dilian. Pudimos nosotros el año pasado aprobar el plan de ordenamiento territorial del departamento, que fue el primero que se hizo en el país y el primero que se hace en el Valle del Cauca. Y uno de los puntos importantes fue haberlo armonizado con el plan de desarrollo de estos 4 años, 2020-2023, porque por ser instrumentos de planificación, la idea es que vayan de la mano. Hacer un documento tan importante como un plan de ordenamiento del departamento y no armonizarlo con un plan de desarrollo, pues era una gran pérdida para el departamento. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? De las 7 líneas que tiene el plan de ordenamiento, dejamos 6 estratégicas, una la fusionamos, dejamos 6 estratégicas dentro del plan de desarrollo. Y así pudimos nosotros empezar a cumplir esas metas que se plantearon en el plan de ordenamiento con todas las cosas que queremos nosotros cumplir durante estos 4 años en el plan de desarrollo. Este plan de desarrollo fue un plan que se hizo, que se empezó a gestar desde el 1 de enero, una vez posesionada ya como directora de planeación de este nuevo gobierno, y lo hicimos muy participativo. Nosotros tenemos el departamento dividido en 8 microrregiones, asistimos a las 8 microrregiones donde trabajamos nosotros con todos los municipios del departamento para construir el plan de desarrollo juntos. Salieron de esas reuniones iniciativas muy bonitas que actualmente están consignadas en el plan de desarrollo. Adicional a eso, cuando ya llegó el tema de la pandemia, hicimos nosotros la segunda parte de la socialización de forma virtual, también fue un éxito completo. Y a raíz de todo eso, nosotros trabajamos 14 grupos poblacionales por primera vez en el plan de desarrollo y estamos firmando esos pactos con estos grupos poblacionales. ¿Y estos pactos qué quiere decir? Que nosotros podemos evidenciar de forma puntual en temas de niños, niñas, adolescentes, en jóvenes, en personas con discapacidad, en víctimas, en reincorporados y excombatientes, en temas de mujer, de LGTBIQ+, y los otros pactos que estamos firmando, metas puntuales muy directas de cada secretaría y también las transversales a las que tienen que apuntarle, no solamente las entidades de la gobernación, sino todos los descentralizados. Es decir, que en lo concerniente al plan de desarrollo, el departamento va por el camino correcto.
Sí, nosotros estábamos haciendo una medición preliminar, vamos en un 28% de cumplimiento del plan de desarrollo, que realmente es avanzado, pues para lo que normalmente se hace en el primer año de gobierno, que es como afinar las cargas. Nosotros, pues obviamente venimos un gobierno de continuidad, esto nos da también a nosotros una forma de medir el plan mucho más tranquila y nos lleva también a pensar en que vamos por un muy buen camino, se están cumpliendo las metas que hemos planteado y adicional el trabajar con grupos poblacionales puntualmente nos ayuda a nosotros a que ellos sean veedores y así poderle dar mayor importancia al cumplimiento del plan de desarrollo. Doctora, ¿cómo le ha ido al departamento con las regalías? Bueno, es una pregunta que a mí me gusta, pero también me entristece. Nosotros veníamos muy bien en temas de regalías, nos estaban llegando los recursos puntuales, estábamos aprovechando nosotros los recursos que nos llegaban a regalías para temas de educación, de deporte, de cultura, de turismo, de infraestructura, no solamente en vías, sino en vivienda. Estas regalías también nos ayudaban a nosotros a fortalecer los grupos poblacionales como los indígenas y los afros. Y desafortunadamente con la entrada en vigencia a partir del 1 de enero del 2021 de la ley 2056, la nueva ley de regalías, el departamento del Valle del Cauca sufre una disminución en sus ingresos del 57%, que para nosotros es un golpe muy fuerte. Estamos nosotros somos miembros de la comisión rectora, que es quien regula y normatiza esta ley que quedó aprobada por el Congreso y sancionada ya por el señor presidente de la República. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Buscando la mejor forma en la reglamentación que no nos afecte tanto y que no quede tan centralizada. O sea, el simple hecho de que los OCAT, que son los órganos de administración y decisión que aprueban los proyectos en las regiones, quede centralizado en Bogotá, es un golpe muy duro para todas las regiones, no solamente para el Valle del Cauca, no solamente para Pacífico. Entonces, esto conlleva a que ya no haya las instancias de decisión y también conlleva a que no nos entreguen recursos de funcionamiento para fortalecer las secretarías técnicas de todos los OCAT, incluidos los municipales, que se les quita un paso que es el OCAT de directas, pero ellos van a quedar sin recursos para fortalecimiento. Entonces nosotros estamos en la reglamentación intentando que ese recurso que se les daba a ellos bianualmente, como son las regalías, pues no se pierda. ¿De cuánto dinero estamos hablando, doctora Lorena? Nosotros pasamos de recibir en el bienio 2019-2020 247 mil millones de pesos a recibir 105 mil millones. ¿Afecta algunas dependencias específicamente del gobierno departamental, de algunos municipios del Valle del Cauca? Pues bueno, nosotros hicimos un trabajo juicioso, o sea, ya conocíamos más o menos lo que podía venirse con esta nueva ley. Yo trabajé muchos años en planeación nacional, también en el tema de regalías, desde que el Sistema General de Regalías inició. Entonces sabía más o menos qué podía pasar con la aprobación de esta nueva ley. Y lo que hicimos fue que en el plan de desarrollo dejamos menos del 50% que nosotros normalmente recibimos. O sea, hicimos un plan muy austero. Nosotros redujimos en el plan de desarrollo el 40% de los ingresos para el departamento, incluido regalías, y adicional a eso le aplicamos un descuento mayor. Y nosotros pues no nos vemos afectados en el cumplimiento del plan porque los recursos que nosotros habíamos presupuestado pues nos llegan. Lo que pasa es que siempre llegan muchos más recursos y nosotros con eso hacemos muchos más proyectos. Dependencias que puedan ver afectados la ejecución de sus proyectos, posiblemente en cultura, turismo, en educación, en infraestructura en vías, que todo lo hicimos fue sacar de regalías y pasarlo todo al empréstito que se le pidió aprobación a la Asamblea. Entonces, creo que sí nos afecta como departamento esa nueva ley de regalías. Doctora Lorena Sofía Velasco, directora de Planeación Departamental, ¿en qué otras tareas se está tratando actualmente desde su oficina? Nosotros tenemos la subdirección de apoyo a municipios, tenemos una meta muy importante durante estos 4 años y es que los municipios que hacen parte de nuestro Valle del Cauca estén muy bien financieramente, entonces tenemos que hacer una asistencia técnica hombro a hombro. Desafortunadamente en los municipios toda la asistencia técnica que se presta con contratistas.
Y los contratistas pues rotan mucho, no solamente en los mismos municipios, sino se vienen también para el departamento. Entonces, ¿qué queremos hacer? Es fortalecer a los funcionarios de planta en temas financieros, fiscales y administrativos. Esto es una tarea importantísima que estamos nosotros liderando desde planeación departamental. Tenemos una meta que para mí es muy ambiciosa, pero Dios quiera que la pueda lograr, y es poder actualizar el 80% de los planes de ordenamiento de los territorios. Ellos tienen, se comportan en tres formas, que son planes de ordenamiento territorial, que son los que tienen mayor población, planes básicos de ordenamiento, que son los que tienen población intermedia, y los esquemas de ordenamiento territorial, que son los que tienen muy poca población. Todos en el Valle del Cauca, o todos no, el 90% lo tienes actualizado desde el 2000. Son más de 20 años de rezago. ¿Qué queremos nosotros, no solamente con recursos de la gobernación, sino con cooperación internacional, poder actualizarlos? Según la normatividad que nos da el Ministerio de Vivienda y la CBC, tenemos nosotros que hacer todo un trabajo de armonizar nuestro plan de ordenamiento territorial con los planes de ordenamiento de cada municipio. Eso fue una gira que empezamos hace un mes, mostrándole a cada uno cuál es la reglamentación, haciendo un diagnóstico puntual de cada uno de los municipios para saber cómo tiene su instrumento de planificación, y asimismo empezar nosotros a generar estrategias para poder acompañarlos en la formulación del plan y poder cumplir esa meta tan ambiciosa que tenemos. ¿En qué otras metas está trabajando, por lo menos, digamos, para el primer semestre del 2021? Tenemos la segunda semana internacional de la ciencia, tecnología y la innovación. Nosotros somos pioneros en el país en los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Fuimos el departamento que más proyectos aprobó por esta fuente de financiación del Sistema General de Regalías. Muy de la mano trabajamos con las universidades, con las cámaras de comercio, con el sector privado, para poder sacar proyectos que impacten el Valle del Cauca. Entonces creo que es una de las apuestas también importantes, y es poder completar esa segunda semana de la ciencia y de la tecnología y poder generar ideas que ayuden al desarrollo de nuestro Valle del Cauca. Sobre todo el año entrante le queremos apostar mucho a la zona rural. Nosotros tenemos dentro del plan de desarrollo un capítulo especial para la zona rural. Entonces creo que eso es uno de los factores importantes que estamos trabajando desde ya para poder cumplirlo. Tenemos proyectos en las actualizaciones que tenemos que hacer en los bancos de proyectos de cada uno de los municipios, también están muy rezagados, y estamos trabajando ya de la mano de cada uno de los secretarios de planeación, porque eso va a ser un punto importante para poder aprobar sus proyectos de regalías el primer semestre del año entrante. Estamos trabajando de la mano de la Alcaldía de Cali para poder cumplir con una meta, un proyecto que ellos tienen muy importante, que es convertir a Cali en una ciudad inteligente. Estamos liderando nosotros desde acá, desde la gobernación, ese proceso, lo mismo que todo lo que tiene que ver con la ciudad-región. Entonces, la ciudad-región para el Valle del Cauca sería un hit poderla sacar nosotros adelante y poder integrar municipios que ya de por sí trabajan como ciudad-región, pero que no se identifican como ciudad-región. Entonces, tenemos experiencias exitosas como en el caso de Barranquilla, el caso de Medellín y su área metropolitana, el caso de Bucaramanga, todo lo que está haciendo Bogotá para integrar los municipios cercanos a Bogotá. Creo que no nos podemos quedar nosotros atrás y tenemos que empezar a modernizarnos nosotros también como departamento. La felicito, esa es una muy buena tarea. Y en relación, doctora, con planeación nacional, ¿qué tienen en mente? Bueno, nosotros trabajamos muy de la mano con los ministerios y con planeación nacional, porque, como te decía anteriormente, yo pues trabajé muchos años con ellos, tengo muy buena relación, y estamos nosotros poniendo nuestro granito de arena para la reglamentación del Sistema General de Regalías. Tenemos proyectos en conjunto y tenemos trabajo que hacer con planeación, no solamente en el Sistema General de Regalías, sino en temas de actualización y modernización de todos los sistemas de información que ellos manejan y que nos toca a nosotros utilizar. Entonces, por ejemplo, el GESPROI es una herramienta de medición y nosotros ocupamos el primer lugar en medición de proyectos a nivel regional y el tercero a nivel nacional. Entonces, estamos haciendo una tarea para que sean transparentes los proyectos que nosotros ejecutamos en la gobernación del Valle del Cauca, y nosotros
como garantes y como planeación departamental, tenemos que hacerle seguimiento a todos esos proyectos que se aprueban por el Sistema General de Regalías, y qué mejor forma de hacerlo y demostrarle a todos los vallecaucanos que estamos haciendo una tarea juiciosa es que ocupamos un tercer lugar a nivel nacional en la medición de todos los proyectos. Doctora Lorena Sofía Velasco, directora de Planeación Departamental, muy amable, muchos éxitos. Si desea agregar algo, la escuchamos. Ayer nos dijeron que habíamos ocupado el segundo puesto en el mejor plan de desarrollo del país, entonces eso nos enorgullece. Es un plan de desarrollo que se hizo de verdad participativo y con el corazón, y estamos trabajando para los vallecaucanos. Esto es una época donde necesitamos ser solidarios, cuidémonos, seguimos nosotros en temas de pandemia. Se ha cumplido con lo que nos hemos propuesto, y todas las acciones que hagan los vallecaucanos son bienvenidas para colaborar con el cumplimiento de las metas de planeación. Lorena Sofía Velasco, directora de Planeación Departamental del Valle del Cauca, economista, administradora de empresas y aspirante al título de magíster en Planeación para el Desarrollo. Ha pasado por aquí por Debates Televisión. Amigos, amigas, no se retiren. En segundo volvemos con más en Debates. Que ves, uno se levanta y dice, ¿qué le puedo preparar? Entonces, yo les doy muchas gracias por esa ayuda que ustedes están brindando. Más de 482,000 paquetes alimentarios fueron entregados a través del PAE. 5,000 millones de pesos invertidos en 105,000 kits escolares garantizaron la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento. Además, docentes y estudiantes disponen de 3,525 computadores, 40,000 tabletas digitales y 40,280 SIM cards con datos, minutos y uso libre de aplicaciones. La Ola Valle Invencible trabaja por lo nuestro. La educación nos hace invencibles. ¿A quién no le gustan los buenos precios? En Cavasa encontrarás variedad, calidad y excelentes precios en la compra de los productos para tu negocio. ¿Qué esperas, amigo tendero, propietario de restaurantes y almacenes de cadena? Ven a Cavasa y realiza tus mejores compras. Cavasa, 46 años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. Por ahí dicen que comer ajo ayuda a prevenir el coronavirus. Yo escuché que el clima cálido mata el COVID-19. Es momento de confiar en la experiencia. La información que circula de manera informal carece de veracidad. Cuando se trata de salud pública, la información de calidad se obtiene de las fuentes oficiales. Acuda siempre a ellas. En este Valle Invencible, confiamos en las instituciones que saben lo que dicen. Para consultar y compartir información segura, busque aquí www.valledelcauca.gov.co/salud. En boca tapada no entran virus. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. La Ola Valle Invencible construye lo nuestro. Hemos invertido más de 500,000 millones de pesos en 18 obras de infraestructura que incluyen la construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías y puentes en todo el departamento. Con esta inversión y la reactivación de las obras, hemos generado 4,000 empleos directos, miles de familias beneficiadas y un Valle Invencible para recorrer de manera segura. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. ¿Estás consciente de que fue un médico el que te trajo al mundo? Y si lo piensas bien, has salvado la vida de al menos un miembro de tu familia. Y en esta pandemia, han puesto el pecho y han arriesgado su vida para salvar a otros. La vida es sagrada, ellos lo saben. Y aún así están dispuestos a exponer la suya por ti y ni siquiera te conocen. Valorar ese esfuerzo diario de médicos, enfermeras y personal de salud, siguiendo sus recomendaciones de prevención, puede ser un buen gesto de gratitud de nuestra parte. Secretaría de Salud, Valle Invencible, Gobernación del Valle. ¿A quién no le gustan los buenos precios? En Cavasa encontrarás variedad, calidad y excelentes precios en la compra de los productos para tu negocio. ¿Qué esperas, amigo tendero, propietario de restaurantes y almacenes de cadena? Ven a Cavasa y realiza tus mejores compras. Cavasa, 46 años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. Por ahí dicen que comer ajo
ayuda a prevenir el coronavirus. Yo escuché que el clima cálido mata el COVID-19. Es momento de confiar en la experiencia. La información que circula de manera informal carece de veracidad. Cuando se trata de salud pública, la información de calidad se obtiene de las fuentes oficiales. Acuda siempre a ellas. En este Valle Invencible, confiamos en las instituciones que saben lo que dicen. Para consultar y compartir información segura, busque aquí www.valledelcauca.gov.co/salud. Amigas y amigos, retornamos a Debates. Recuerden seguirnos en las redes sociales Facebook e Instagram. Conozcamos detalles sobre la construcción de la Central Intermodal de Transporte de Palmira con Carlos González Guzmán, gerente del proyecto. Muy buenas tardes, gerente Carlos González Guzmán, gerente de la Central Intermodal de Transportes de Palmira. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Carlos González es arquitecto y está actualmente al frente de este proyecto tan importante para el municipio de Palmira. Cuéntenos qué significa ya que Palmira haya firmado los estudios de prefactibilidad. Mire, ese es el inicio de un proceso que es muy importante, que es el proceso formal de estructuración del proyecto. Lo que acabamos de hacer el día de ayer fue firmar el contrato interadministrativo entre la Alcaldía de Palmira y la Financiera de Desarrollo Nacional, la FDN. ¿Con qué objeto? Con el objeto de elaborar el estudio de prefactibilidad técnica, legal y financiera de la Central Intermodal de Transporte de Palmira, conocida como la Terminal. Ese es un estudio que es el primer acercamiento, digamos, completo y detallado de ese proyecto, que nos dirá qué tipo de infraestructura necesita Palmira, dónde estaría localizado, cuáles serían sus características de operación, los costos de construcción, costos de operación, cómo se va a financiar, cómo participa el sector privado, cómo participa el sector público, entre otros aspectos. Son 6 meses de estudio que terminan en junio y nos dará una primera aproximación con un nivel de detalle alto sobre cuál es el futuro de ese proyecto para Palmira. ¿Este proyecto qué costo tiene y cuándo inicia y en cuánto tiempo aspiran ya a tener ese estudio terminado? Esos son uno de los resultados que arroja el estudio de prefactibilidad que vamos a iniciar. De momento, lo que tenemos es un proyecto que tiene amplio consenso social y político en Palmira. Es un proyecto que lleva 20 años en los instrumentos de planificación del municipio. Está en el POT, está en el Plan Vial de Tránsito y Transporte, el Plan Estratégico Territorial de Movilidad y recientemente en el Plan de Desarrollo Municipal de la actual administración. No obstante, ese proyecto nunca había iniciado su proceso formal de estructuración. Entonces, ¿en qué estamos? Ya tuvimos debate, ya lo discutimos, ya lo conciliamos. Empecemos a detallar cuáles son las características del proyecto, cuál es el costo, cuál es el esquema de financiación, para que después de este estudio de prefactibilidad que dura 6 meses, que termina en junio, lo que sigue es en agosto contratar el estudio de factibilidad, que es la fase siguiente, y los diseños, los cuales tardarían unos 10 meses, con el objetivo de que fuera en el 2022, sobre mayo-junio del 2022, que se saca licitación y se adjudica la construcción y posterior operación de la Central Intermodal de Transporte. Claro que sí. Mi pregunta es muy importante la respuesta que nos ha dado porque nos da toda esa mirada, pero la pregunta iba al valor de este estudio actual. Ah, perfecto. Este es un estudio que tiene un monto total de 1.600 millones de pesos. De esos 1.600 millones de pesos, lo que aporta el municipio de Palmira es el 30%, son 480 millones que salen del presupuesto de Palmira para este estudio, y el restante 70%, que son 1.120 millones, se gestionó como aporte no reembolsable por parte del Fondo de Preinversión para la Infraestructura de Colombia, PAPIC. Este es un fondo que está conformado por la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y por el gobierno británico. Y Palmira fue el primer proyecto que salió beneficiado para ser financiado en su proceso de estructuración por parte de este fondo. Qué interesante, además, porque usted nos lo decía en la respuesta anterior, es que ya un tema que venía de hace tanto tiempo, esta administración tiene ya la voluntad y pone el recurso y además
aúna el esfuerzo de otras entidades. ¿Qué tan importante es para Palmira tener una terminal de transporte, pero además que es una central intermodal? Explíquenos un poco esa diferencia, si es simplemente semántica o también tiene que ver con la estructuración del proyecto. Mire, es muy importante. Palmira tiene 300.000 viajes diarios que se realizan, digamos, en el ámbito intermunicipal. Viajes que salen de Palmira, llegan a Palmira o paran en Palmira como paso por el municipio. Solo con Cali, la relación de Palmira es de unos 70.000 viajes diarios, de los cuales cerca del 38% son en transporte público intermunicipal, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que hay una cantidad de usuarios que requieren una mejora del transporte público intermunicipal, y parte de la mejora de ese servicio de transporte público intermunicipal es contar con una infraestructura que sirva para hacer un acceso, digamos, seguro, cómodo, confortable a ese servicio. Ese es un elemento, ¿no? El otro elemento es a qué se refieren cuando hablan de intermodal. Resulta que esa infraestructura sirve como soporte a la operación del transporte intermunicipal, hoy en bus y a futuro entre Cali y Palmira con el tren de cercanías, ¿sí? Y adicionalmente hace la conexión con los modos de transporte que hay dentro de Palmira: transporte público colectivo, taxi, peatón y bicicleta. Ese componente de intermodalidad a lo que se refiere es que esa infraestructura sirve para el intercambio entre esas diferentes modalidades de transporte para un mismo usuario. Por dar un ejemplo, un ciudadano de Palmira sale de su barrio, toma el transporte urbano, hace la conexión en la centralidad intermodal, hoy en bus o a futuro en el tren de cercanías. Cuando llega a Cali, hace un intercambio en el tren o hace un intercambio en el sistema integrado de transporte masivo mío. Esa es la intermodalidad y es lo que queremos fomentar con la participación desde Palmira. Qué bien. ¿Ya se tiene más o menos pensado dónde quedaría ubicada la terminal de transportes, el intermodal? Durante muchos años se ha hablado de potenciales predios para localizar la terminal. Nosotros lo que creímos era que era necesario que esto fuera incluido en el estudio de prefactibilidad, ¿no? Tiene que quedar incluido formalmente porque esas son las bases del proyecto. Y hay un elemento que es muy importante, y es que recientemente la Gobernación del Valle está impulsando unos proyectos que son muy potentes, entre los cuales está la Autoridad Regional de Transporte, está el Sistema Integrado de Transporte Regional, del cual hará parte el Tren de Cercanías del Valle. Entonces, esos proyectos que se generen en los municipios tienen que estar articulados y en consonancia con esos proyectos de carácter regional que se están liderando desde la gobernación con el acompañamiento de los municipios, entre ellos Palmira, que ha estado participando de manera activa en las mesas técnicas de todos estos proyectos. Definitivamente le da una potencia a Palmira completamente, arquitecto. Claro que sí, Palmira tiene una posición privilegiada. Palmira está localizada sobre el Corredor Nacional 25, que es el corredor nacional por donde se mueven los viajes interdepartamentales del occidente colombiano, ¿no? Palmira hace parte del ámbito metropolitano funcional con Jumbo, con Candelaria, con Jamundí, más potente del suroccidente colombiano. Palmira tiene a 8 minutos aeropuerto internacional, está a 2 horas por tierra del principal puerto de Colombia, el Pacífico. Entonces, esa característica, no solo de Palmira, que en sí tiene su potencial, sino de los municipios con los que hace un sistema de ciudades, es un elemento, yo creo, muy importante para pensar el futuro de Palmira en el ámbito metropolitano y de Palmira en el ámbito regional. Entiendo que los estudios ya de prefactibilidad o factibilidad, que es el siguiente paso, nos darán exactamente cómo va a ser el proyecto, pero ¿se lo están soñando ustedes ya? ¿Cómo se lo imaginan? Hay muchos sueños de por medio, ¿no? Pero lo pertinente es que sea el rigor metodológico del estudio el que determine esa localización, porque esa localización es un elemento fundamental para que esto sea un proyecto exitoso y no uno de tantos elefantes blancos. Por dar un ejemplo, una terminal, una infraestructura de estas de buenas características arquitectónicas y urbanísticas, pero localizada en una zona que no es atractiva, es un problema, ¿no? Y tiene que ser atractivo tanto para los prestadores del servicio de transporte, que consideren que desde la perspectiva operacional es el sitio adecuado, pero también tiene que ser atractivo para los usuarios. Tiene que estar en proximidades para que los usuarios puedan llegar de manera rápida, digamos, y con cierta flexibilidad y a un menor precio. Entonces, esa es una discusión que es importante.
hay un sector que se sueña, y así lo ha manifestado, con que esa infraestructura quede cerca a la antigua estación del ferrocarril. Se sueña con un proyecto urbano de esas características. Sería un proyecto bellísimo, pero creo que hay varias variables que se deben incluir en ese análisis, y el proceso riguroso tendrá que decirnos cuál es el mejor lugar para que esté localizado. E inclusive la misma dinámica que se da al interior de un espacio como este, que es un espacio donde convergen tanto transportadores como empresarios, como el mismo pasajero. Así es, y definitivamente tiene que cumplir esa función de ser una infraestructura intermodal, ¿no? Y parte de los análisis tendrán que considerar si es que lo razonable, pensando en las próximas décadas de Palmira, no solo en la actualidad, es que quede sobre el corredor ferroviario, ¿no? Ese es un análisis supremamente interesante. No quisiera anticiparme, quisiera que hubiera un trabajo no solo del equipo consultor de la Financiera de Desarrollo Nacional, sino de todos los agentes de Palmira que participen en ese análisis y que conversemos sobre los pros y los contras para que haya un proceso mucho más interesante de elaboración de los estudios. Antes de terminar la entrevista, también quisiera preguntarle, arquitecto Carlos González, si han pensado además esto, cómo le va a beneficiar a Palmira en la reactivación económica, por supuesto en el fomento de empleo. Mire, ese es un aspecto que es importante, pero no solo en el corto plazo, ¿no? En el inmediato plazo, que entiendo que hay una premura y es pertinente lo de activar proyectos para poder, digamos, potenciar esa reactivación económica que todos estamos esperando, sino en el mediano y largo plazo, ¿no? que es bien importante. Es que significa que Palmira, con su localización, tenga una infraestructura de estas características. ¿Qué significa en términos de competitividad para Palmira y para la región? El futuro de la región y de este sistema de ciudades depende de que tengamos una buena conectividad. Y hablar de una buena conectividad para la competitividad pasa por hablar del papel del transporte público, ¿no? El desplazamiento entre estos municipios tiene que ser lo más eficiente, sostenible y seguro posible. Y en la medida en que eso se da de esa manera, eso aporta a la competitividad, hace más atractivo a Palmira para inversión, para vivir, ¿no? Y todos esos elementos son los que en el corto, mediano y largo plazo generan, digamos, un empujón importante para la economía de Palmira y de la región. Definitivamente un proyecto como la Central Intermodal de Transportes de Palmira pone a Palmira en esa punta de lanza del desarrollo del municipio. Claro que sí. Arquitecto Carlos González Guzmán, mil gracias, muchos éxitos y hasta una próxima oportunidad. No, a ustedes gracias por el espacio y estaremos conversando más sobre este proyecto, que creo que tendremos mucho más espacios para conversar sobre los avances que vamos teniendo. Así será, muchas gracias. Televidentes, hacemos una pausa y regresamos. La Ola Valle Invencible construye lo nuestro. Hemos invertido más de 500.000 millones de pesos en 18 obras de infraestructura que incluyen la construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías y puentes en todo el departamento. Con esta inversión y la reactivación de las obras, hemos generado 4.000 empleos directos, miles de familias beneficiadas y un valle invencible para recorrer de manera segura. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. ¿A quién no le gustan los buenos precios? En Cavasa encontrarás variedad, calidad y excelentes precios en la compra de los productos para tu negocio. ¿Qué esperas, amigo tendero, propietario de restaurantes y almacenes de cadena? Ven a Cavasa y realiza tus mejores compras. Cavasa, 46 años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. ¿Qué le pasa, hermano Zancudo? Lo veo como alicaído. Sí, muy triste. La familia de la que vivía secó el estanque, botó toda la basura donde se acumulaba agua, puso ancleos en las ventanas y me quedé sin dónde vivir y sin familia. ¡Qué desgracia! Sin aguas estancadas en tu casa, no hay zancudos. Y sin zancudos, no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Con la vara que mides estarás protegido. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. La pandemia nos puso en una situación excepcional.
nos ha puesto juntos a cumplir diferentes roles como familia. Padres, hijos, cuidadores, maestros, compañeros, amigos. Nuestra paciencia ha estado a prueba las 24 horas, así como nuestro amor. Disfrutemos la armonía y en lugar de gritar, cantemos. En lugar de agredir, juguemos. Y en lugar de castigar, bailemos. Cerremos la puerta a la violencia y abramos la del diálogo. Estamos juntos en esto. Cuidémonos, protejámonos. Juntos saldremos adelante. ¿A quién no le gustan los buenos precios? En Cavasa encontrarás variedad, calidad y excelentes precios en la compra de los productos para tu negocio. ¿Qué esperas, amigo tendero, propietario de restaurantes y almacenes de cadena? Ven a Cavasa y realiza tus mejores compras. Cavasa, 46 años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. Que ves, uno se levanta y dice, ¿qué le puedo preparar? Entonces, yo les doy muchas gracias por esa ayuda que ustedes están brindando. Más de 482.000 paquetes alimentarios fueron entregados a través del PAE. 5.000 millones de pesos invertidos en 105.000 kits escolares garantizaron la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento. Además, docentes y estudiantes disponen de 3.525 computadores, 40.000 tabletas digitales y 40.280 SIM cards con datos, minutos y uso libre de aplicaciones. La Ola Valle Invencible trabaja por lo nuestro. La educación nos hace invencibles. Este año hemos visto las calles vacías. Algunos familiares y amigos se han ido. Nuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero también descubrimos el valor de la solidaridad. Entendimos que la salud de uno depende de todos. En estas fiestas, hagamos un trato. Cambiemos pólvora por sonrisas. Cambiemos el riesgo de una quemadura por la seguridad de una familia unida. El dinero que vas a gastar en pólvora, conviértelo en un regalo. En un mercado, en una ayuda para quien lo necesite. Cambiemos el ruido de la pólvora por la alegría de compartir. Que estas fiestas sean un homenaje a la vida sin pólvora. La pandemia nos puso en una situación excepcional. Nos ha puesto juntos a cumplir diferentes roles como familia. Padres, hijos, cuidadores, maestros, compañeros, amigos. Nuestra paciencia ha estado a prueba las 24 horas, así como nuestro amor. Disfrutemos la armonía y en lugar de gritar, cantemos. En lugar de agredir, juguemos. Y en lugar de castigar, bailemos. Cerremos la puerta a la violencia y abramos la del diálogo. Estamos juntos en esto. Cuidémonos, protejámonos. Juntos saldremos adelante. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Debates Televisión y activar tus notificaciones para que no te pierdan ninguno de nuestros programas. Veamos la nota de Óscar Aguirre con Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, quien le da una mirada a la economía del país. Saludamos a esta hora al doctor Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali. Buenas tardes, bienvenido a Debates, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Óscar. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Inicialmente, doctor Carlos Andrés Pérez, a Colombia y en particular al Valle del Cauca, ¿cómo le termina de ir en medio de esta pandemia, en la parte económica? Hay varias formas de evaluarlo desde la perspectiva de lo que esperábamos que ocurriera al principio del año. En enero del 2020 esperábamos que Cali y el Valle del Cauca mantuvieran una senda de crecimiento destacada en el contexto nacional. Entre 2016 y 2019, la economía del Valle del Cauca registró un comportamiento destacado en el contexto nacional, siendo Cali, por ejemplo, la principal ciudad generadora de empleo formal en el país durante todo ese periodo. Entonces, frente a esas expectativas que teníamos en enero, el año no luce bien, ya que al final seguramente registraremos una tasa de crecimiento negativa alrededor del 5%. Frente a lo que esperábamos que nos iba a ocurrir en marzo y en abril,
el susto que tenían las empresas, que teníamos todos en nuestras casas ante la incertidumbre por esta situación. Creo que la sacamos barata. Al final, el impacto en términos económicos, tanto en empleo como en actividad productiva, fue fuerte, pero no como teníamos en ese momento. Y una tercera forma de evaluarlo es frente a lo que le está ocurriendo a nuestros colegas, a las otras principales regiones de Colombia. Y en ese contexto nos está yendo bien, o sea, la sacamos muy barata en términos de el impacto sobre el empleo y la actividad productiva. Un par de cifras para ponerlo en contexto. Mientras la economía de Cali y del Valle del Cauca se contraerá seguramente al final del año alrededor del 5%, la economía del país finalmente se contraerá seguramente alrededor del 7,5%. La actividad industrial del Valle del Cauca se contrae hasta el mes de octubre en 5%, mientras que en Bogotá, Antioquia o Santander esas contracciones son superiores al 12%, alrededor del 14%. Y finalmente, nosotros ya tenemos sectores con comportamientos positivos destacados. Por ejemplo, las ventas de vivienda, en particular las de interés social, muestran una tasa de crecimiento del 34% frente al año anterior. En el sector de la construcción, en particular en ese segmento, las viviendas de interés social, el resultado es muy positivo y al cierre de este año seguramente se registrarán cifras récord en materia de ventas de viviendas nuevas en el Valle del Cauca. Entonces, el balance por ese camino puede ser positivo. El gran desafío para Colombia y para el Valle del Cauca es la creación de empleo. Los empleos que se han perdido a lo largo del año se han venido recuperando paulatinamente. En el caso de Cali, el desafío es la recuperación de un poco más de 100.000 empleos para poder tener los niveles de ocupación que teníamos al principio del año. Doctor Carlos Andrés Pérez, ¿cómo ha sido el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali a las empresas que se han visto afectadas por esta terrible pandemia? En los primeros meses, durante el mes de marzo, abril e incluso durante mayo, el apoyo estuvo concentrado en dos frentes. Por un lado, aprovechamos nuestra red de contactos, la información que tenemos a la mano gracias al registro mercantil y a la relación de años que tenemos con muchas empresas en la región, que nos permitió orientar en medio de la incertidumbre a las compañías que estaban en proceso de transformación sobre dónde podrían encontrar nuevos insumos, proveedores de servicios especializados para transformarse y ajustar su estrategia de crecimiento y de operación durante esos años. En el otro frente, en aquel entonces, nos concentramos en prestar la asesoría jurídica gratuita a las empresas ante la avalancha regulatoria que empezamos a recibir día tras día, ni siquiera era cada semana, sino diariamente, tanto del municipio como de la gobernación y del gobierno nacional. El equipo de abogados de la Cámara de Comercio de Cali, junto a firmas de abogados que ofrecieron sus servicios gratuitos, pudimos prestarle atención a muchas empresas que nos buscaban tratando de resolver las dudas que tenían sobre cómo podrían operar o cómo podrían acceder a beneficios del gobierno durante esos meses. Pasada la tormenta, nos hemos enfocado en prestar asesoría gratuita, especializada a micro y pequeñas empresas a través de programas especializados para poder acompañarlos no solamente en términos regulatorios, sino incluso de estrategia y poder ajustar sus modelos de negocios para poder continuar operando en el cierre del año. En este momento estamos trabajando con 800 empresas a través de un programa en alianza con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Comercio, que se llama Crece. 800 empresas están recibiendo consultorías y asesorías especializadas en ese sentido. Igualmente, los programas de apoyo al emprendimiento se mantuvieron en operación durante todo el año y en el programa de iniciativas Cluster hemos logrado ejecutar varias actividades y proyectos con el objetivo de acelerar el proceso de transformación y lograr identificar y aprovechar rápidamente oportunidades de crecimiento para las principales cadenas productivas de la región. Eso es lo que esperamos continuar haciendo en los próximos años. Nuestro plan de trabajo para el 2021, por supuesto, está enfocado sustancialmente en la reactivación económica y el gran desafío, la bandera que tenemos no solamente en la Cámara de Comercio de Cali, sino varios gremios e instituciones de las regiones, recuperar los empleos que perdimos, recuperar rápidamente lo antes posible esa senda de crecimiento. Estamos seguros de que al cierre del primer semestre de 2021 recuperaremos buena parte, la mayoría de esos empleos perdidos y seguramente el nivel de ocupación será similar al que teníamos durante el mes de febrero. La pandemia, doctor Carlos Andrés Pérez, nos ha demostrado que de nuevo la mujer es la más afectada en la parte laboral. ¿Qué hacer para que esto no ocurra? La información que nosotros hemos podido ver a través del DANE, que es la más confiable hasta el momento,
da cuenta de cómo, por ejemplo, el mantener inhabilitada la operación de los jardines infantiles y de colegios es el principal factor que ha limitado las posibilidades en este contexto para que buena parte de la población laboral femenina pueda reengancharse nuevamente a las actividades productivas que estaba desempeñando antes de la pandemia. Sin embargo, hay que destacar que antes de que todo esto sucediera, la tasa de desempleo femenina era más alta, las mujeres tenían una tasa de desempleo más alta y una tasa de participación laboral menor. Es decir, todavía tenemos una posibilidad de incorporar un buen porcentaje de la población femenina, no solamente en Cali y en el Valle, sino en el país, al mercado laboral, lo cual tiene pues dos beneficios. Uno particular para ellas, alcanzando mayores niveles de ingresos para sí mismas, para sus familias, independencia económica. Y por otro lado, pues aumentar la capacidad productiva de nuestro país con ese grupo de personas, con esas mujeres que pueden llegar a aportarle, por supuesto, en distintos frentes al aparato productivo nacional. Doctor Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali. La palabra que más se escucha este año es reinventarse. ¿Está usted de acuerdo con ella y de qué manera las empresas se han acercado a esta palabra? Ese tipo de palabras pues, tienen significados distintos para las personas cuando las oyen y para las empresas. Nosotros preferimos hablar de transformación y de adaptación, porque es difícil pedirle a muchas empresas, grandes y microempresas, que transformen de manera sustancial y volver a empezar desde cero su actividad productiva. Nosotros no estamos ante un escenario de economía de guerra. Nuestras capacidades productivas se mantienen intactas, las carreteras, los edificios, las oficinas, las fábricas están allí, y nosotros lo que hemos visto es cómo los empresarios tienen que nacen en sus negocios con ese interés de encontrar oportunidades en un sector específico, eventualmente pueden encontrarlos en este contexto en otras industrias. Un par de ejemplos, de una empresa grande a una microempresa. Los ingenios azucareros se dieron cuenta en este contexto que, por ejemplo, algo que ya producían, que era el etanol, tenía una posibilidad de adaptación sencilla para ser incorporado a la industria cosmética. Los ingenios azucareros producían etanol como un biocombustible para ser mezclado con la gasolina, y gracias a esta pandemia se dieron cuenta de que ese insumo, eso que ellos producen, se puede adaptar fácilmente y se puede utilizar en la industria cosmética. Todo a partir de la caña de azúcar. Ahí no hay una gran reinvención, simplemente la identificación de una nueva oportunidad de crecimiento. Las microempresas, lo vimos al inicio como, por ejemplo, muchas empresas de confección vieron en la producción de tapabocas y elementos de protección personal la posibilidad de seguir operando en medio de la pandemia. Detrás de eso no hay una gran transformación, es simplemente la identificación de una oportunidad coyuntural que aprovecharon muchas micro y pequeñas empresas. Pero fíjense que en la mitad de esos dos ejemplos uno puede encontrar casos como la industria cosmética, que empieza a identificar oportunidades de exportación de productos de higiene y aseo personal que antes no hacíamos, porque no era necesario. Pero la pandemia le abrió los ojos a muchos gerentes en la región de esa industria, del clúster de belleza, sobre las posibilidades de exportar productos de aseo al resto de Latinoamérica. Y hoy muchas compañías que en marzo del 2020 no exportaban, hoy están exportando gracias a esta coyuntura. Ninguna gran transformación, identificación de oportunidades. Y muchas empresas, al menos 3 que nosotros conocemos muy de cerca porque las acompañamos en ese proceso, durante los meses de marzo y abril lograron adaptar sus líneas de producción para ser los primeros en producir estos trajes de bioseguridad que se están utilizando en los centros médicos con los estándares de calidad que les ha permitido ser, por ejemplo, proveedores de la EPS más grande del país. Una de las EPS más grandes del país, que es Sura, una empresa antioqueña, que encontró en Cali el principal proveedor de estos trajes de bioseguridad. Entonces, más allá de la afinidad con la palabra, nosotros lo que hemos visto a lo largo del año es cómo las empresas que han logrado prosperar han tenido la capacidad de identificar oportunamente esas oportunidades y se han conectado con aliados, con competidores y con proveedores para adecuar sus líneas de producción y la han logrado materializar esas oportunidades que han aparecido. Hay otras que no han tenido la posibilidad de hacerlo. Los hoteles,
los restaurantes, en el contexto actual, están enfrentando una situación difícil y hacerles un llamado en ese sentido a reinventarse. Por ejemplo, pues genera seguramente esa sensación de, pues, tengo un hotel, ¿qué puedo hacer con eso? Entonces, por eso preferimos no utilizarla, porque en algunos casos, algunos empresarios seguramente que están pasándola muy mal y están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante, de pronto esa palabra les choca, porque no lo pueden hacer. Correcto. Doctor, desde la óptica de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, ¿han desaparecido empresas? ¿Se han registrado nuevas empresas? ¿O simplemente se han transformado? No, el choque que ha tenido la estructura productiva del departamento es fuerte. En la información que tenemos a la mano, que es la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali, da cuenta de que a la fecha, al cierre de noviembre, teníamos una brecha en términos de las empresas creadas y que renovaron su matrícula mercantil frente al año anterior de alrededor del 15%. Es decir, al cierre de noviembre teníamos 15% menos empresas, según los registros de la Cámara de Comercio de Cali, en operación frente al año anterior. Lo que pasa es que en los últimos 3 meses hemos visto un proceso acelerado de creación de empresas y de empresas que estuvieron seguramente, pues, entre comillas, apagadas o suspendieron sus operaciones o simplemente ante la incertidumbre decidieron no actualizar ese registro mercantil porque no sabían qué iba a pasar. Hoy con mayor claridad sobre el futuro y sobre lo que puede pasar el próximo año, que luce muy bien para la mayoría de los sectores, pues han venido a las cámaras de comercio a renovar su matrícula mercantil. Nosotros esperamos al cierre de este año, al 31 de diciembre, que el aparato productivo de la región, de Cali, del Valle del Cauca, registre una reducción un poco superior al 5% frente a lo que teníamos el año pasado. Doctor, tema de actualidad, el salario mínimo. ¿Cómo debería ser para el próximo año? Hay distintas formas de verlo. De una técnica, pues muchas personas creen que aumentar el salario mínimo tiene como beneficio aumentar la capacidad de consumo de los hogares. El pero de esa propuesta es que esto inmediatamente se traducirá en mayor inflación. Entonces, en cuestión de meses, de semanas, se podría perder ese beneficio muy fácilmente, con una consecuencia nefasta sobre el aparato productivo, y es que las empresas, al enfrentar el encarecimiento de la mano de obra, específicamente de las personas que ganan el salario mínimo, pues se verían limitados para aumentar su capacidad de contratación de personas. Por el otro frente, ante un año que luce bien en materia de reactivación económica, hacer un esfuerzo en materia de no aumentar el salario mínimo por encima de lo que lo permitirían las condiciones de la estructura productiva, que está bastante golpeada, aceleraría el proceso de recuperación de esos empleos que perdimos. Y otro aspecto importante que no hay que perder de vista es que en Colombia cerca de 10 millones de personas que están trabajando actualmente ganan menos del salario mínimo. Para esas personas, esa decisión de aumentar mucho el salario mínimo simplemente representa alejarlos cada vez más de la posibilidad de tener un empleo formal. Y un empleo formal tiene, además del beneficio de tener un salario mínimo, un mejor salario, beneficios que en este momento son muy importantes y solamente quienes tenemos la fortuna de tenerlos sabemos cuánto valen. Y a veces cuando como no hemos acostumbrado a tenerlos, pues perdemos de vista la importancia que tiene tener acceso a la seguridad social, a la EPS, a la protección en salud y a poder hacer aportes para nuestra vejez, para la pensión. Entonces, hoy tenemos 10 millones de personas que están trabajando y por las condiciones en las que lo están haciendo, no tienen seguridad social, no tienen cobertura de salud ni para ellos, ni para sus hijos, para su familia, ni están haciendo aportes para su vejez. Negarle la posibilidad a una población tan grande, 10 millones de personas, en un contexto como en el que nos encontramos, pues suena bastante mal. He ahí los dos frentes. Y sobre la cifra específica, pues la propuesta que pareciera tener más, más aceptación en medio de la mesa de negociación gira en torno al 3%. Un aumento del 3%. Sí, correcto. Para finalizar, doctor, ¿un aumento del 3%? Sí, eso es lo que pareciera ser que está teniendo mayor aceptación en la mesa de negociación del gobierno, las centrales obreras y los empresarios. Muy bien. Doctor, para finalizar, usted me ha reiterado que el próximo año pinta bien. Denos 2 o 3 aspectos importantes que nos permitan pensar que el próximo año será muy diferente al 2020. En términos económicos, hay que resaltar que la estructura productiva del Valle del Cauca es la más diversificada del país.
tenemos una estructura productiva muy diversa que no nos hace dependientes de una industria ni de un sector en particular. Eso le ha dado margen de maniobra a la estructura productiva para adaptarse más fácilmente a esta situación. Ante la mayor tasa de cambio que hemos enfrentado a lo largo del año, por ejemplo, los ingresos por cuenta de exportaciones en pesos han aumentado. El reporte que entrega el DANE de exportaciones en dólares muestra una reducción de alrededor del 5%, pero por cuenta de la tasa de cambio en pesos, esas exportaciones han representado mayor ingreso para las compañías exportadoras de la región. Por otro lado, los ingresos que recibimos como remesas desde el exterior, la plata que nos envían compatriotas al Valle del Cauca, resaltando que el Valle recibe, teniendo el 10% de la población, recibimos cerca del 30% del total de las remesas que llegan al país. Ese flujo de recursos desde el exterior también ha aumentado su valor en pesos a lo largo del año. Y aspectos de ese tipo, por poner los ejemplos, han permitido que a lo largo de este año el impacto económico sobre la economía del Valle del Cauca haya sido menor frente al agregado nacional y las principales regiones del país. ¿Por qué creemos que el próximo año luce bien? Porque lo que estamos registrando en los últimos meses es que gradualmente las organizaciones están aprendiendo a convivir en la actual situación en la que vivimos. Hoy hacemos entrevistas por Zoom, hacemos reuniones virtuales de manera recurrente y cada vez más, pues, al hacer conciencia sobre los cuidados que deben tener las personas para poder mantener su vida productiva, pues nos estamos acostumbrando a vivir en esta situación. Y aspectos que suenan muy lejanos, pero que nos benefician en el largo plazo es que, por ejemplo, el anuncio que se ha hecho sobre el inicio de las campañas de vacunación en los países desarrollados ya ha impactado el precio del petróleo, que es muy importante para la estructura productiva del país, no tanto para la nuestra, pero sí para la del país, para Colombia, y la tasa de cambio ya empieza a registrar valores menores incluso a los que teníamos, o muy cercanos, seguramente en próximas semanas, menores a los que teníamos al inicio del año. Y eso da cuenta de cómo la economía nacional podrá recuperarse gradualmente, y con la recuperación económica de Bogotá, Medellín y del eje cafetero, las compañías del Valle del Cauca, sobre todo las manufactureras, van a tener la posibilidad de aumentar su operación, aumentar sus ventas, no solamente a nivel local, sino en el contexto nacional. Dos grandes desafíos: acelerar el proceso de internacionalización. Este es un momento extraordinario para que nuestra estructura productiva, especialmente la manufacturera, aproveche el acceso a mercados internacionales. Nosotros somos capaces de producir muchas de las cosas que el mundo está demandando más en este momento. Y finalmente, como otro gran desafío, es el proceso de transformación digital a todo nivel en distintas industrias, pues es fundamental, porque ya ha demostrado este año cómo acelera los procesos de adaptación de las empresas, aumenta su rentabilidad, reduciendo costos o incluso aumentando sus ingresos. Doctor Carlos Andrés Pérez, director de desarrollo, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, muy gentil, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Hasta pronto. Gracias al apoyo periodístico de Carlos Jaramillo y Manuela Muñoz de la Oficina de Comunicaciones de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali. Amigos, amigas, no se retiren. En segundo volvemos con más En Debates. Porque ves, uno se levanta y dice, ¿qué le puedo preparar? Entonces, yo les doy muchas gracias por esa ayuda que ustedes están brindando. Más de 482.000 paquetes alimentarios fueron entregados a través del PAE. 5.000 millones de pesos invertidos en 105.000 kits escolares garantizaron la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento. Además, docentes y estudiantes disponen de 3.525 computadores, 40.000 tabletas digitales y 40.280 SIM cards con datos, minutos y uso libre de aplicaciones. La Ola Valle Invencible trabaja por lo nuestro. La educación nos hace invencibles. ¿A quién no le gustan los buenos precios? En Cavasa encontrarás variedad, calidad y excelentes precios en la compra de los productos para tu negocio. ¿Qué esperas, amigo tendero, propietario de restaurantes y almacenes de cadena? Ven a Cavasa y realiza tus mejores compras. Cavasa, 46 años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. Decirlo en una canción puede sonar romántico, pero decirlo para salvar una vida suena fantástico. Hacerte donante de órganos o de sangre es hacer parte de la existencia de muchas personas que necesitan esa parte de ti y que puede cambiarles la vida. Hazte donante de órganos y de sangre. Hazte donante de vida.
Con la vara que mides estarás protegido. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Es el mejor regalo que la vida pudo darte. Es la fuente de amor más pura y noble, pero también es el ser más frágil y vulnerable. Es inocente, no desconfía, no tiene cómo defenderse y necesita todos los cuidados, porque está totalmente expuesto a que algo malo le pase si está con un cuidador equivocado. Por eso es vital asegurarse de que tus hijos estén al cuidado de la persona correcta. Y si nos necesitas, llámanos a la línea 106. Estamos para escucharte y ayudarte. Secretaría de Salud, Valle Invencible, Gobernación del Valle. La Ola Valle Invencible construye lo nuestro. Hemos invertido más de 500.000 millones de pesos en 18 obras de infraestructura que incluyen la construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías y puentes en todo el departamento. Con esta inversión y la reactivación de las obras, hemos generado 4.000 empleos directos, miles de familias beneficiadas y un Valle Invencible para recorrer de manera segura. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. ¿A quién no le gustan los buenos precios? En Cavasa encontrarás variedad, calidad y excelentes precios en la compra de los productos para tu negocio. ¿Qué esperas, amigo tendero, propietario de restaurantes y almacenes de cadena? Ven a Cavasa y realiza tus mejores compras. Cavasa, 46 años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. Decirlo en una canción puede sonar romántico, pero decirlo para salvar una vida suena fantástico. Hacerte donante de órganos o de sangre es hacer parte de la existencia de muchas personas que necesitan esa parte de ti y que puede cambiarles la vida. Hazte donante de órganos y de sangre. Hazte donante de vida. Gracias, televidentes, por acompañarnos. Recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde por aquí, por el canal Univalle TV. Para todos, una feliz noche.